El ingeniero Freddy Solís se graduó de la carrera en Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Córdoba en el año 2017. Desde el año 2016 se desempeña como becario integrante del Grupo de Microelectrónica y Diseño Analógico de Fundación Fulgor. Desde entonces ha participado en el diseño de 2 test chips, los cuales fueron circuitos conversores analógico-digital de tiempo entrelazado. Al mismo tiempo, participó en la elaboración de varios artículos presentados en conferencias internacionales y revistas científicas relevantes en el área. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de posgrado en el área de circuitos integrados de señal mixta destinados a operar en sistemas de comunicación basados en tecnología óptica coherente. En particular, su línea de investigación se centra en el diseño de TADC de altas velocidades y las técnicas de calibración destinadas a mitigar los errores presentes en tales circuitos. Su último trabajo desarrollado se encuentra en exhibición en el Simposio Internacional de Circuitos y Sistemas ISCAS del IEEE. Así que, bueno, esta es la presentación del ingeniero Freddy Solís. Los invito a escucharlo y, bueno, y agradecer la presencia de todos. Bueno, y también le agradecemos que esté presente parte de los impulsores de este proyecto de Fundación Fulgor, que es Mario Hueda y Oscar Agassi. Así que muchas gracias y ahora sí lo dejo con Freddy Solís. Bueno, gracias, Fer. Buenos días a todos. Bueno, empezamos con este paseo que vamos a hacer hoy por el mundo del diseño de los circuitos integrados, en particular de los circuitos tipo analógicos y de señal mixta. Las aplicaciones que vamos a ver hoy van a ser de ADC, DAC y PLL. Así que, bueno, empecemos. Una recapitulación de lo que vamos a ver hoy. Básicamente vamos a definir qué son los circuitos de señal mixta. Vamos a comentar un poquito el flujo de diseño para obtener estos circuitos, con algún ejemplo de aplicación de los circuitos que ya se han diseñado acá en Fundación. También vamos a ver un poco la aplicación en comunicaciones digitales de alta velocidad. Luego sí pasamos ya a los bloques en particular, por ejemplo el circuito ADC, circuito DAC, circuitos de generación de reloj tipo PLL. Y finalmente, como ejemplo, vamos a mostrar los circuitos diseñados por el grupo. Bien. La era digital en la que vivimos nos encuentra rodeado de un montón de dispositivos que operan en el dominio digital, justamente. Esto porque se puede aprovechar de las enormes ventajas que se introduce el procesamiento de esa clase de circuitos. Bueno, ese procesamiento va a ser motivo de desarrollo de otro workshop. Sin embargo, muchas veces para realizar este tipo de procesamiento se requiere ya sea del pasaje por algún medio analógico, como por ejemplo puede ser un cable o una fibra óptica o etcétera, o también se puede requerir de la adquisición de alguna señal o cantidad analógica. Por ejemplo, acá una sonda que puede medir impulsos neuronales. Entonces, los circuitos de señal mixta son los que vienen a ser de nexo o puente entre estos dos mundos y por lo tanto, digamos que son indispensables para este tipo de sistemas basados en procesamiento digital. Bien, el diseño analógico y de señal mixta involucra interacción o lo que se conoce como trade-off entre diferentes parámetros del circuito a diseñar, que dependen obviamente en particular del circuito que se quiere obtener. Por ejemplo, en el caso de un amplificador, podemos tener que la ganancia, la cantidad de ganancia que uno quiere obtener de un circuito va a determinar cierta cantidad de linealidad del mismo, que también puede depender de la tensión de alimentación en la que se trabaja, y etcétera. Otros parámetros importantes en el diseño analógico y de señal mixta son, por ejemplo, el ruido, la disipación de potencia, impedancias de entrada-salida, velocidades de operación, etcétera. Además, tenemos presentes otro tipo de desafíos, por ejemplo, el escalamiento de la tecnología de fabricación que afecta de forma distinta a las características analógicas de los transistores en comparación con las características
digitales, si se quiere. Por ejemplo, podría comentar respecto de la ganancia, de la máxima ganancia que se pueden obtener en los transistores. Para los nuevos procesos de fabricación va escalando hacia abajo, digamos. Cada vez puedo obtener, tengo una limitada ganancia en los nuevos procesos de fabricación. También, debido a la reducción de la tensión de alimentación, lo que se busca son nuevos circuitos que sean capaces de operar con estos márgenes restringidos de voltaje. Por supuesto, la carrera en la actualidad es a reducir el consumo energético, en otras palabras, aumentar la eficiencia energética. También la complejidad de los circuitos tiende a aumentar a medida que se pueden integrar una mayor cantidad de transistores gracias a los nuevos procesos de fabricación. Y finalmente las variaciones de procesos de fabricación, voltajes y temperatura de operación, que son cuestiones ineludibles y que hay que tener en cuenta sí o sí a la hora de realizar el diseño. Bueno, teniendo en cuenta las limitaciones anteriores, vamos a presentar acá como ejemplo de flujo de diseño uno de los test chips que se han desarrollado acá en Fundación, con los chicos con distintas tesis de grado y distintos trabajos que se han generado a partir de estos diseños. Se parte por los requerimientos o especificaciones de diseño, donde se determinan las características del circuito que se quiere obtener. Por ejemplo, en el caso de una ADC, puede ser la resolución, la velocidad, el consumo, entre otras cosas. Luego sigue el diseño y la simulación esquemática, generalmente basada en simuladores tipo SPICE, donde se testea si el circuito elegido, bueno, va a cumplir con las especificaciones y requerimientos definidos anteriormente. Acá se prueban diferentes arquitecturas, por ejemplo, de amplificadores, de comparadores en el caso de un circuito ADC, entre otras cosas. Para este paso, bueno, es indispensable el uso de un kit de diseño físico, que básicamente es un paquete que contiene todos los modelos de los transistores que queremos usar y que obviamente depende de la tecnología de fabricación de la que se va a disponer o de la que sea elegido. Luego de cumplir con cada uno de estos pasos, hay que decirlo, es en sí un bloque de iteración, ¿no? Uno simula millones de veces hasta que obtiene que los parámetros que está buscando se cumplan. Luego de cumplir con esta etapa, lo que pasamos a hacer es la disposición física de los elementos, teniendo en cuenta justamente las dimensiones de los circuitos que uno ha diseñado en el paso anterior. Una vez que se genera lo que se conoce como layout, que es la disposición física, lo que tenemos que hacer son varios tipos de chequeos, ¿no? Acá los más importantes, podríamos decir, que son el chequeo de regla de diseño, que son el DRC. ¿Por qué se hace esto? Porque los dispositivos no se pueden disponer de cualquier manera en el chip. Uno tiene que cumplir ciertas reglas que nos las brindan los fabricantes del chip. Otro de los chequeos importantísimos en este paso es el chequeo de layout versus esquemático. Lo que se hace en este chequeo es ver si lo que uno dispuso físicamente es una fiel representación de lo que simuló en el esquemático. ¿Okay? Una vez que se cumplen estos chequeos, lo que hacemos es hacer una extracción de parásitos donde por medio de los archivos de la tecnología, lo que se hace es modelar cada conexión, cada cableado, digamos, que se hace en el chip. De esos conexionados lo que se extraen son equivalentes resistivos, capacitivos, inductivos, que se alimentan al paso de simulación nuevamente, donde se hace una simulación más completa, que justamente tiene en cuenta todos estos parásitos. Y otra vez lo que tenemos que hacer es chequear que una vez que teniendo en cuenta estos parásitos, todas las especificaciones vuelvan a cumplirse. Una vez que se cumple esta iteración, una vez que con todos los parásitos incluidos ya cumplimos con lo que se nos pide,
lo que se hace es pasar al proceso de fabricación, que en general se encarga a un tercero, ¿no? Esto es a modo de repaso de lo que ya, bueno, nos comentó Benja en el workshop anterior. La mayoría de los diseños se tercerizan, digamos, se envían a foundries de tipo TSMC, por ejemplo, de Taiwán, o Global Foundries de Estados Unidos. Una vez que se cumple este paso, bueno, lo que queda es realizar el testeo ya de nuestro circuito fabricado, que obviamente es otro mundo, también tiene sus ciertas complejidades. Pasamos a comentar un poquito el tema de las aplicaciones de los circuitos de señal mixta. Bueno, una de las aplicaciones típicas es el de las señales biológicas para la adquisición y procesamiento de las mismas. Fotografía digital tenemos también. Obviamente el audio es una aplicación típica de señales mixtas, ya sea tanto para la parte de adquisición por los micrófonos o conversión al dominio analógico por medio de auriculares o parlantes, etc. Otra aplicación es la de meteorología, ¿sí? Se utiliza mucho en estaciones meteorológicas, redes de sensores, etc. Y en especial, que es lo que nos vamos a centrar en la charla de hoy, en las tecnologías de las comunicaciones, especialmente en aquellas que se transmiten por fibra óptica. Ok. Vamos a comentar un poquito las motivaciones de por qué nos centramos en el tema de las comunicaciones. Basándonos ahora en un reporte de Cisco que se suele hacer cada par de años. Acá, por ejemplo, lo que vemos es que ellos pronostican un crecimiento anual del 6% en la cantidad de usuarios conectados a Internet, ¿sí? Esto es pronosticado hasta el 2023, por ejemplo. Por otra parte, también tenemos que las conexiones desde los hogares también va a incrementar en los próximos años, al mismo tiempo que las ciudades conectadas. Y lo que se destaca acá, quizás con mayor crecimiento, va a ser lo que se viene es el futuro de los automóviles, todos conectados por Internet. Por otro lado, tenemos los requerimientos de ancho de banda en distintas aplicaciones, encabezadas generalmente por el streaming de video de altas calidades, que bueno, en tiempos de pandemia obviamente esto ha sido súper potenciado, digamos. Quizá esto ya queda un poco desactualizado, pero bueno. Todo este despliegue, digamos, todo este incremento va a ser favorecido también por el despliegue de la red de 5G en los próximos años. Bueno, ya hay algunas ciudades que ya tienen disponible esta red de 5G, que va a permitir que haya incluso aún más contenido de mayor calidad, se pueda transmitir desde, bueno, los teléfonos móviles. Todo esto obviamente va a acelerar todo lo comentado anteriormente. Bien. Aquí lo que tenemos es el corazón de los sistemas de comunicaciones basados en procesamiento digital de señales. Este corazón, digamos, interactúa con el mundo por medio de dos bloques de conversión, uno analógico-digital, perdón, del lado del receptor, otro digital-analógico del lado del transmisor, y sincronizando el funcionamiento de todo este sistema nos encontramos a los circuitos de generación de reloj, los cuales se basan en circuitos enganchados en fase o PLL, que bueno, estos son los bloques que vamos a discutir en la charla de hoy. Mencionar también que tanto a la salida como a la entrada de este diagrama se pueden conectar diferentes dispositivos de acuerdo a la comunicación que se quiera establecer. Por ejemplo, algún circuito de conversión eléctrico-óptico para hacer la adaptación a una señal óptica y transmitir por fibra óptica. Algún amplificador si lo que queremos es solamente transmitir por cable o por transmisiones wireline, como se conocen. También puede ser con algún amplificador, con un circuito amplificador más alguna antena y podemos hacer una transmisión wireless, también es válido. Así que, bueno, pasemos a lo que ya sería un poco más mi tema de investigación de doctorado, que es básicamente, se basa en los conversores analógico digitales de tiempo entrelazado, o abreviado, que lo vamos a decir mucho, TIADC o TIADC. Bien.
Primero, lo básico, ¿qué es un conversor analógico digital? Bueno, es un circuito que se encarga de traducir señales eléctricas de tiempo continuo, y las señales son continuas, a señales eléctricas discretas, ¿sí? En tiempo discreto. Las principales características de este bloque son la tasa de muestreo, que es la velocidad con la que se pueden generar los códigos digitales a la salida del conversor. La resolución, que es básicamente la exactitud en la que se puede representar la señal analógica que se presenta a la entrada. Y las medidas de desempeño para este bloque es básicamente el número equivalente de bit o ENOP, que es una medida de qué tan bien se representa, que el código digital representa la entrada analógica de este bloque. Como vamos a ver después, de acuerdo a los diferentes problemas que puede tener dentro de este bloque, bueno, podemos tener ciertos errores en la salida digital del conversor. Básicamente, otro de los parámetros son la relación señal-ruido, la relación señal a ruido más distorsión, la distorsión armónica total y el rango dinámico libre de espurios. Bueno, acá una ecuación rápida, digamos, que relaciona la relación señal-ruido más distorsión con el número equivalente de bits. Estos son los parámetros que más se usan, digamos, para medir el desempeño del conversor. Y una medida de la eficiencia de la conversión, que es, digamos, una de las características que más se pretende mejorar, digamos, o que se usa más en la comparación en el estado del arte del diseño de los conversores analógico-digital, es la figura de mérito, que básicamente pondera el consumo energético que se requiere para realizar la conversión, en la cantidad efectiva, el número efectivo de bits de la conversión y la frecuencia de muestreo del circuito. Básicamente es una relación costo-beneficio, digamos. Bien, vamos ahora sí al tema en particular del conversor de tiempo entrelazado, que viene a cubrir una necesidad que en las comunicaciones, como vimos en los siguientes años, se va a requerir, y ya se requiere en realidad, de altas tasas de muestreo. Acá lo simbolizamos como mayor a un gigasamples por segundo, pero en realidad estamos hablando de decenas de gigasamples por segundo. Un gigasample, para que tenga la idea, bueno, es 1000 millones de muestras por segundo. ¿Cuál es el problema con el diseño de ADCs? Bueno, el problema es que no se puede subir la tasa de muestreo de un ADC sin elevar de forma exagerada el consumo energético, ¿ok? Uno no puede agarrar un solo ADC y subirle, digamos, la señal de reloj hasta donde uno quiera. Puede hacerlo, pero la penalidad en eso es un consumo enorme. ¿Cuál es la solución que se plantea? Emplear varios ADC activados en tiempos distintos, como podemos verlo en esta animación. Cada ADC va tomando una muestra y un tiempo después el ADC contiguo toma la muestra siguiente. Esta arquitectura, bueno, se basa en una cantidad determinada de ADCs y unos bloques de circuitos de muestreo que básicamente, acá bien simplificado, es un transistor MOSFET, como comentó Benjamín, operando en la región, operando como una llave, si se quiere. En el modo de traqueo de la señal, lo que hace el equivalente es una resistencia y un capacitor que va a retener la muestra una vez que la llave se desactive. Bien, ¿qué solución nos brinda esto? Bueno, tenemos varios sub-ADCs que operan a baja frecuencia, por lo tanto, el consumo energético de esto es reducido. ¿Qué problemas tiene esta implementación? Bueno, la problemática que tiene es que tenemos que asegurar ahora sí que todos los ADC vean, digamos, la misma señal de entrada, es decir, que no haya un mismatch entre los canales del ADC de tiempo entrelazado. Aquí vamos a plantear un poco el impacto de las diferencias en los canales entrelazados en tiempo de un ADC de tipo TI.
En esta simulación de ejemplo, lo que tenemos son 16 canales interliviados. Los ADC tienen una resolución de 8 bits, una frecuencia de muestreo de 32 gigasamples por segundo, y lo que corresponde a una frecuencia de Nyquist de 16 GHz. El ruido en los circuitos de muestreo, como vimos anteriormente, era básicamente una llave y un capacitor, equivalente a unos 50 dB. Para 8 bits, el ruido de cuantización está en ese orden también, unos 50 dB. Para esto, la SNDR medida y que se grafica acá, para una frecuencia de entrada de 1.3 gigas, es de 47 dB, lo que equivale a unos 7.5 bits de ENOP. Esto es en condiciones ideales. Acá no tenemos ningún tipo de problema más allá del ruido del circuito de muestreo. Bien, vamos a repasar ahora un poco cuáles son los problemas que hay. Lo que puede ocurrir es que acá lo remarcamos solamente en un canal, pero las simulaciones tienen errores en todos los canales, ¿sí? Entrelazados en tiempo. En esta primera figura lo que tenemos es representado el error de offset, que es súper conocido, digamos, por toda la gente de electrónica, que es un desplazamiento de continua, ¿sí? Que presenta, en este caso, marcado solamente este canal. En este caso, los errores siempre se modelan como una distribución gaussiana, en este caso con desviación estándar de 3 bits menos significativos. Lo que podemos observar como resultado de esta simulación es que los espurios se encuentran distribuidos de forma regular en el espectro, y la característica que tiene este error es que los espurios están siempre en una frecuencia fija, sin importar qué frecuencia yo esté convirtiendo a digital. Otro error que tienen este tipo de circuitos viene dado por la atenuación o ganancia de cada canal entrelazado en tiempo. En este caso se da porque los caminos de la señal y los circuitos de muestreo no tienen la misma respuesta de amplitud, ¿ok? En este caso el mismatch está modelado también con una distribución gaussiana con un sigma una desviación estándar, perdón, del 5%. El resultado se puede ver, también acá se generan un montón de espurios, ¿sí? Que en este caso lo que tienen de característico es que tienen cierta dependencia con la señal de entrada, ¿ok? Vamos a pasar a otro de los errores, y este es uno de los campos más activos de investigación en la actualidad, que es el error de tiempo de muestreo, que básicamente es que se produce, digamos, cuando uno de los flancos de reloj, o en realidad todos los flancos de reloj que activan los circuitos de muestreo, no se encuentran equiespaciados, por así decirlo. El efecto que se tiene con esto es como si la señal, ¿sí? Lo muestro acá, se desplazara un poco en tiempo, haciendo que la conversión que yo estoy realizando presente un error. En este caso, los errores de tiempo de muestreo para esta simulación están simulados con una desviación estándar del 10%. El efecto que se produce en la conversión de este error es también la generación de espurios, que al igual que en el caso de la ganancia, tienen cierta dependencia con la frecuencia de entrada. Otro de los errores que puede ocurrir es el de mismatch de ancho de banda, que básicamente es la respuesta en frecuencia de cada canal entrelazado en tiempo es distinta. Bueno, acá yo lo he simbolizado básicamente como la suma de un corrimiento de fase de la señal más una atenuación o ganancia. El efecto, obviamente, teniendo en cuenta lo que venimos mencionando, es otra vez la generación de espurios que tienen cierta dependencia con la frecuencia de entrada. Bien. Otro de los inconvenientes, que en este caso es ineludible, es el jitter, ¿sí? O el temblequeo acá de la señal de clock, que digamos, es algo inevitable y que es algo con lo que tenemos que lidiar. El problema que tiene este tipo de efecto es que es especialmente degradante, digamos, a
a altas frecuencias. Lo podemos ver acá, una señal de baja frecuencia, esta curva azul. El error que produce esta variación en el flanco del reloj es pequeña, digamos, va a tener cierto impacto, pero es menor que para el caso de una señal de alta frecuencia. Lo que podemos ver acá es un barrido, ¿sí?, en frecuencia de un tono que está ingresando a nuestro TI-ADC, pero que los circuitos de muestreo tienen jitter de aproximadamente 200 femtosegundos de desviación estándar. Lo que podemos ver acá es que para baja frecuencia, la ENOV, o la relación señal a ruido más distorsión, prácticamente no es afectada, pero que cuando vamos subiendo la frecuencia, la performance de nuestro conversor justamente sigue lo que vendría a ser una asíntota que me determina el techo de performance de nuestro conversor, especialmente a altas frecuencias. Bien. Una vez que ya comentamos todos los errores en circuitos de tiempo entrelazado, nos queda pasar a lo que vendría a ser cada sub-ADC. Hemos dicho que el principio de funcionamiento de este tipo de circuitos se basa en paralelizar, ¿sí?, varios canales entrelazados en tiempo. Vamos a comentar un poco ahora cuáles son los tipos de conversores más usados. En principio, vamos a comentar el clásico conversor tipo flash, que lo que tiene de ventaja es que es el que mayor velocidad alcanza, porque básicamente tiene un arreglo de comparadores y un arreglo resistivo que realiza la conversión idealmente en un ciclo de reloj, básicamente. Uno va a tener un código digital en cada ciclo de reloj que active los comparadores. La desventaja que tiene esto es que está limitado a bajas resoluciones, básicamente, porque si uno puede subir la resolución de estos conversores, pero el costo que está pagando ahí es el de tener una baja eficiencia energética, ya que los circuitos que más consumen en general los conversores son los circuitos comparadores. Y al tener una gran cantidad de comparadores, bueno, obviamente incrementa el consumo. Por otro lado, y quizás uno de los más usados en la actualidad para conversores de tiempo entrelazado de resoluciones intermedias, es el conversor basado en registro de aproximaciones sucesivas, o SAR. Este tipo de conversores lo que tiene es básicamente un circuito de muestreo, un comparador y un conversor digital analógico, ¿sí?, que se encarga de aproximar la señal que uno muestrea a partir de una estimación digital, ¿sí? Eso es lo que hace básicamente este conversor digital analógico. Y cierta lógica que va registrando todas las decisiones que va tomando el comparador. La desventaja, si se quiere, que no es tan así, porque hay conversores que pueden alcanzar velocidades relativamente altas, pero en general se tiende a relacionarlo con velocidades menores, resoluciones intermedias. Y la gran característica que tiene esto y lo que se busca en las aplicaciones de comunicaciones digitales de alta velocidad es que tiene una muy buena eficiencia energética. Finalmente lo que tenemos es un conversor de tipo pipeline, que básicamente lo que hace es concatenar varias etapas que convierten una cierta cantidad de bits que luego son alineados en el tiempo y corregidos de acuerdo a los errores que pueda tener cada conversión. Cada etapa, bueno, contiene un circuito de muestreo y retención, un conversor que se encarga de cuantificar o cuantizar cierta cantidad de bits, un conversor DAC, que lo que hace es volver a generar una estimación que, restada con la señal de entrada y amplificada, se va pasando a las diferentes etapas. Las características de este conversor es básicamente que está orientado a velocidades intermedias, ¿sí?, todo dependiendo de qué tipo de conversores se utilicen acá adentro. La resolución también es intermedia, o puede ser también tirando a alta. Cuando hablamos de intermedia estamos hablando de 8 bits, 9, 7, en esos rangos. Y lo que también tiene de característica destacable es que puede tener una buena o tirando a alta eficiencia, obviamente, de nuevo, dependiendo de
las topologías que se utilicen como bloques constitutivos de esta topología. Bien, una vez que ya hemos descrito los errores y los posibles conversores que podemos usar dentro de los ADC, uno podría pensar, bueno, ya está, puedo alcanzar cualquier velocidad solamente poniendo muchos conversores de este tipo en paralelo y listo, ya el problema está solucionado, puedo alcanzar cualquier velocidad con eso. Bueno, el problema con eso es que lo que no estamos considerando es que al conectar una mayor cantidad de conversores, lo que estamos haciendo es cargar el nodo de entrada, lo que en definitiva se traduce en una reducción de ancho de banda del sistema, lo que va a limitar, obviamente, las velocidades a las que puede operar, en este caso, un circuito receptor. Entonces ahora yo los voy a dejar con Lea para que, bueno, él comente un poco también en lo que se centra su trabajo de investigación, que está relacionado o que viene a solucionar, digamos, este inconveniente. Gracias. Muchas gracias, Freddy, por tu presentación. Ahora sí pasamos al ingeniero Leandro Pacetti y también voy a hacer lo mismo que hice con el disertante anterior, de presentarlos y conocer un poquito sobre su trayectoria. Leandro Pacetti es ingeniero recibido de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Córdoba con el título de Ingeniero en Electrónica. Desde el 2016 desempeña actividades de desarrollo e investigación en el Grupo de Microelectrónica y Diseño Analógico de Fundación Fulgor y desde entonces ha participado en el diseño de 2 test chip, los cuales fueron circuitos conversores analógico-digital de tiempo entrelazado, y al mismo tiempo participó en la elaboración de varios artículos presentados en conferencias internacionales y revistas científicas relevantes en el área. Actualmente se encuentra desarrollando sus estudios de posgrado en el área de microelectrónica orientada a comunicaciones ópticas coherentes. En particular, su línea de investigación se centra en el diseño de conversores de frecuencia entrelazadas y técnicas de compensación destinadas a mitigar los errores presentes en tales circuitos. Su último trabajo desarrollado se encuentra en exhibición en el Simposio Internacional en Circuitos y Sistemas ISCAS de la IEEE. Bienvenido, Leandro, y ahora sí te dejamos que presentes tu sesión. Muy bien, muchas gracias, Fer. Hola a todos. Bueno, como bien menciona Freddy, voy a hablar acerca de mi tema de investigación, que se basa en lo que sería un conversor analógico digital entrelazado en frecuencia. Esto viene a la idea de solucionar un problema, o sea, la motivación del mismo es que se espera que en las próximas generaciones de comunicaciones ópticas se trabaje con tasas de símbolos mayores a 120 gigabaudios o gigasímbolos por segundo. Y esto genera un gran desafío en lo que es el diseño de conversores analógico-digital, ya que se van a necesitar tasas de muestreo, ¿sí?, mayores a 200 gigasamples por segundo y ancho de banda mayores a 64 GHz, lo que es difícil alcanzar con las otras arquitecturas presentes. Por lo tanto, se propone utilizar Frequency Interleaved ADC, como en término en inglés, o ADC entrelazado en frecuencia. Lo que se hace acá es básicamente paralelizar ADCs para poder obtener mayor ancho de banda y mayor tasa de muestreo. El concepto es medianamente simple. La idea es tener una señal de entrada de gran ancho de banda, por ejemplo en este caso omega n, particionarlo en diferentes subbandas, en este caso m subbandas, para luego tener m subbandas con ancho de banda omega n sobre m. Cada una de estas subbandas se convertiría a digital por una ADC con ancho de banda justamente omega n sobre m, que estos ADC podrían ser también Time Interleaved ADC, que son los presentados en la investigación de Freddy, para luego
realizar una reconstrucción de la señal y volver a obtener en el dominio digital una representación de la señal de entrada. Bien. Esto, a su vez, como vamos más adelante, esto tiene ciertos inconvenientes y lo que se necesitan compensar, por ejemplo, errores que se van a presentar en la misma arquitectura, ¿no? Estas técnicas actualmente se utilizan en instrumentación para hacer osciloscopios de gran ancho de banda, por ejemplo, en el orden de los 70, de los 100 GHz, donde, por ejemplo, una de las arquitecturas en osciloscopio es dejar pasar, filtrando previamente la señal en baja frecuencia y modulando las señales de alta frecuencia a banda base para luego filtrarla nuevamente y convertirlas por 2 ADC. Esto tiene ciertos inconvenientes, ya que esto se utiliza, o sea, no se utiliza en instrumentos a gran escala, sino son instrumentos que se fabrican en una cierta cantidad y que consumen mucha potencia, ocupan mucha área y a su vez llevan calibraciones de fábrica. O sea, cada uno de los instrumentos es calibrado individualmente, cosa que para las aplicaciones que nosotros buscamos es un problema, ya que lo que buscamos es que se pueda integrar, se pueda hacer en circuitos integrados y que se pueda hacer en gran escala y que no necesiten calibración individual, sino que se pueda hacer algo que sea, por así decirlo, adaptivo y que se pueda utilizar en lo que es comunicaciones digitales. Por lo que nosotros nos enfocamos en otras arquitecturas y otros métodos de compensación, justamente aplicado a lo que es comunicaciones digitales. Acá tenemos, por ejemplo, una de las arquitecturas que estamos investigando, que se parte de una señal de entrada compleja. Tenemos, por ejemplo, en este caso, 2 canales IQ. Mediante modulación podemos moverlas en la señal de entrada hacia la derecha o hacia la izquierda, filtrando y obteniendo lo que sería la señal alta y la señal baja. O sea, esta porción de la señal y esta porción de la señal divididas en 2 subbandas. Cada una de estas subbandas se convertiría por ADC con menor ancho de banda que el requerido si tuviésemos que convertir toda esta banda entera. Después, ya en el dominio digital, se aplica todo lo que es el proceso inverso del lado analógico para poder hacer la reconstrucción de la señal. Como acá se puede observar, esta reconstrucción generalmente, al no tener filtros ideales en lo que son a nivel de implementación, o los anchos de banda de los ADC no son iguales entre ellos, lo que tenemos es siempre una superposición entre las bandas a la hora de hacer la reconstrucción. Este es uno de los temas que hay que compensar o calibrar. Y por otro lado tenemos otro tipo de errores que también deben ser compensados. Por ejemplo, al trabajar con señales clock en cuadratura, acá lo que tenemos, por ejemplo, esta exponencial la podemos expresar como un coseno y un seno, que son 2 señales en cuadratura. Lo que se produce es que generalmente en las implementaciones estos clock tienen error de lo que sería ganancia y error de fase entre ellos. Lo que esto va a generar obviamente una degradación en el desempeño de toda la arquitectura. Otro error que se introduce también en este tipo de arquitectura es al utilizar separación de banda, también es desajuste entre los anchos de banda de los ADC, que en este caso nosotros modelamos como filtros paso abajo. Estos pueden tener diferente incluso respuesta en frecuencia, diferentes lo que sería la frecuencia de corte o, bueno, desajuste entre los que serían los anchos de banda entre ellos. Y bueno, otra degradación que se produce también en este tipo de arquitecturas al trabajar con señales de entrada compleja es que se produce lo que es time skew o en un sesgo de tiempo de la señal. Esto acá nosotros lo generamos acá lo modelamos como un delay entre una señal y la otra, pero generalmente esto se da en todos los pads de la señal. Por ejemplo, una diferencia entre el camino de la señal va a hacer que una señal tenga una diferencia de tiempo entre una y otra.
por ejemplo, se puede producir en la entrada de los demoduladores a la salida o en cualquier parte del camino de la señal, ¿no? Todo esto, bueno, también deben ser compensados. Y bueno, a continuación le voy a mostrar un ejemplo de simulación de cómo degrada esto y por qué, justamente, por qué necesitan ser compensados. Por ejemplo, si consideramos un sistema de comunicación con una tasa de símbolos de 128 gigabaudios, por ejemplo, una modulación 16 QAM, acá se puede ver una constelación típica de ese tipo de modulación. Por ejemplo, acá nos enfocamos básicamente en lo que sería la parte de conversión o la implementación de la técnica de frequency interleaving. Si consideramos, por ejemplo, que es una comunicación de 128 gigasímbolos, la señal de entrada va a tener un ancho de banda de 64 GHz. Por lo tanto, al utilizar esta técnica, utilizaríamos ADC con un ancho de banda nominal de 32 GHz, que sería la mitad del ancho de banda de la señal de entrada. Por ejemplo, acá consideramos una simulación que no introducimos ningún error en toda la arquitectura, simplemente como si fuese una simulación ideal, por así decirlo. Obtenemos esta constelación a la salida ya del receptor. Si a su vez le agregamos errores en lo que es en cuadratura, como mencionaba antes, ganancia o fase, vamos a observar ya directamente a la salida del receptor que se obtiene una degradación, o sea que se expanden los símbolos en la constelación ya de salida de la señal. A su vez les podemos seguir agregando errores que son típicos de una implementación de cualquier arquitectura para llevarlo cuando lo llevas a circuitos integrados, como lo son diferencia de respuesta de frecuencia en los anchos banda de los ADC o mismatch entre ellos. Esto a su vez repercute mucho más en lo que es la constelación y lo degrada aún más. Y bueno, por último, acá mostramos también que introducimos skew, tanto, por ejemplo, modelado a la señal de entrada y a la salida de los demoduladores. Y acá ya se genera una nube de puntos donde no se pueden diferenciar ya los símbolos directamente. Y bueno, y como parte de nuestro objetivo del doctorado, aparte de investigar las arquitecturas de frequency interleaving, también es investigar lo que son las técnicas de desarrollo para compensar todos estos tipos de errores y desajustes que se pueden encontrar en este tipo de arquitecturas. No solamente en estas, sino también en otras arquitecturas. Y por eso, en este caso, una de las opciones sería utilizar, por ejemplo, ecualizadores adaptivos en el dominio, ya sería el dominio digital, antes de la reconstrucción, en el cual vemos que incluso teniendo todos los errores, podemos obtener ya el sistema como si fuese un sistema sin errores. O sea, por lo tanto, todos los errores se estarían compensando por este ecualizador. Entre uno de los requerimientos de estas compensaciones que buscamos para ser aplicadas en las comunicaciones digitales es que se apliquen en segundo plano, o sea que no haya necesidad de cortar la comunicación para poder adaptar, para poder ecualizar o compensar estos errores o desajustes. Y por otro lado, también buscamos que sea adaptiva. En todo momento esto se está adaptando para compensar y seguir los cambios que se produzcan en la arquitectura. Por ejemplo, errores de temperatura que se van produciendo, diferencia de temperatura, diferencia de voltaje en las arquitecturas, van generando diferentes errores y eso necesita seguirse con las compensaciones. Bueno, esto básicamente es todo lo que es mi trabajo de doctoral, lo que estoy investigando. Básicamente está enfocado en lo que es la parte más que todo de compensación para este tipo de arquitecturas. Por otro lado, ahora Agustín va a hablar acerca de lo que es toda la parte del otro lado de la transmisión de señal en el sistema de comunicaciones, referido ya a los conversores digital analógicos. Muchas gracias, Leandro, por compartirnos tu investigación de tesis doctoral y el trabajo que has estado realizando en Fundación Fulgor. Y ahora pasamos al ingeniero Agustín Galeto, que
También se graduó en la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Córdoba en el año 2017. Desde el año 2016 también participa y se desempeña como becario integrante del Grupo de Microelectrónica y Diseño Analógico de Fundación Fulgor, y desde entonces ha participado en el diseño de 2 test chips, los cuales fueron circuitos conversores analógico-digital de tiempo entrelazado, y al mismo tiempo participó en la elaboración de varios artículos presentados en conferencias internacionales y revistas científicas relevantes en el área. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de posgrado en el área de circuitos integrados de señal mixta, destinado a operar en sistemas de comunicación basados en tecnología óptica coherente. En particular, su línea de investigación se centra en el diseño de transmisores de alta velocidad y las técnicas de calibración destinadas a mitigar los errores presentes en tales circuitos. Su último trabajo se encuentra en revisión en el Simposio Latinoamericano en Circuitos y Sistemas LASCAS de la IEEE. Los dejo con Agustín y les comento que aquellos que quieran dejar sus preguntas lo pueden ir haciendo a través del chat ahora, que luego leeremos. Asimismo, terminado la presentación de los 4 disertantes, tendremos este momento para que ustedes incluso puedan hacer directamente las preguntas, habilitando solo para la pregunta sus micrófonos. Y quienes estén siguiendo la transmisión en vivo por YouTube también podrán dejar por el chat de la misma transmisión las consultas que también estaremos respondiendo luego de que terminen las disertaciones. Así que ahora sí te dejo, Agustín, que puedas continuar con tu presentación. Gracias, Fer. Hola a todos. Bueno, de la misma forma en la que existe un puente para pasar del dominio analógico al dominio digital, es necesario que exista uno para volver. Este es el caso del dispositivo conversor digital analógico, que básicamente traduce las señales discretas en tiempo discreto a señales eléctricas continuas en tiempo continuo. Existen muchas similitudes conceptuales entre este dispositivo y el que ya estuvieron presentando Leandro y Freddy, así que yo voy a tratar de no redundar mucho en las semejanzas. Solo voy a mencionar que 2 de sus características principales son, al igual que con el ADC, la tasa de muestreo y la resolución. Pero bueno, en función de que ya lo explicó Freddy, no voy a volver a explicarlo. También les comento que muchas de las medidas de desempeño que se usan para caracterizar ADC también son las empleadas para caracterizar los circuitos de tipo DAC. Como bien nos comentaba Leandro, la idea de todo nuestro trabajo es poder desarrollar estos dispositivos para que puedan ser aplicados en comunicaciones ópticas coherentes. Y lo primero que se requiere de estos dispositivos para poder ser empleados en este ámbito es que funcionen en muy alta velocidad y que tengan un gran ancho de banda. Luego, respecto de la resolución, con resoluciones medias alcanza, y bueno, por supuesto, siempre se espera de los circuitos que sean de bajo consumo, de área acotada, y que la simplicidad de diseño nos permita alcanzar alta performance sin cuestiones extravagantes. Así que lo que vamos a hacer es empezar con la topología más empleada para alcanzar altas velocidades. Nos concentremos aquí en esta figura. Es una representación muy básica de lo que sería un DAC del tipo current switching, que es lo que después evoluciona en un DAC current steering, que es de característica diferencial. Acá lo que podemos ver, acá quiero recapitular un poco lo que nos había contado Benjamín en el workshop anterior. Un transistor un MOS, puede funcionar como una llave o como una fuente de corriente según las características del circuito. Entonces, lo que aquí tenemos es varias fuentes de corriente que escalan de manera binaria. Esto quiere decir que las sucesivas fuentes de corriente van a tener la corriente de la anterior multiplicada por 2 en cada una de las incorporaciones nuevas. Y a su vez también podemos ver que tenemos llaves, que van a ser las encargadas de conectar estas fuentes de corriente a resistencias pull-up
que van a ser las encargadas de transformar la corriente en una tensión. Eso se puede ver en esta salida escalonada, que es lo que uno pretendería del DAC. En la medida en la que vamos incorporando o aumentando la corriente al circuito, la tensión a la salida va a ir escalando de esta manera. El problema que presenta la arquitectura binaria es que cuando aumenta mucho la resolución, es probable que se produzcan este tipo de saltos de forma no regular, o incluso este otro tipo de saltos que provocan falta de monotonicidad. Nos imaginemos que queremos ir desde el 0 hasta la tensión máxima que alcanza a generar nuestro circuito del tipo DAC. Lo que esperaríamos de manera ideal es que esto sea un escalonamiento completamente regular todo el tiempo. Y muchos de los errores propios del circuito impiden que tengamos este funcionamiento ideal. Para solucionar este problema de la arquitectura binaria, se propone arreglarlo de forma más monotónica o termométrica. Esto implica desdoblar todas las fuentes de corriente en fuentes regulares con la misma corriente y ir incorporando una a una para ir logrando este ascenso escalonado a la salida. El problema de esto es que en la medida también en la que aumenta la resolución del circuito, es necesario incorporar mucha lógica adicional que funcione como decodificador entre esta entrada binaria que tenemos en el DAC y la traducción de esa entrada binaria a modo termométrico. Entonces lo que se plantea es la posibilidad de usar, de aprovechar las ventajas de las dos arquitecturas y mezclarlas. Esto sería una arquitectura segmentada. Acá vamos a comentar un poco los errores que pueden presentar estos circuitos. Rápidamente recordamos también lo que había comentado Benjamín. Cuando un transistor funciona como fuente de corriente, lo que tenemos es a la entrada de cada uno de estos transistores una tensión que es de la que depende esta corriente. Recordamos que la corriente depende tanto de la tensión la VGS, también del sizing del transistor, y en el circuito, en implementación, vamos a tener muchos conductores de un fino muy marcado, o sea, estamos hablando de escalas nanométricas. Entonces imaginen que estos conductores pueden llegar a tener resistencias no despreciables. Si este transistor está conectado de forma tal que genere una corriente y este debiera generar la misma, pero acá tenemos una resistencia no despreciable y la referencia de masa de todo el circuito es esta, lo que va a pasar es que esta tensión VGS de este transistor no va a ser igual que esta, y por ende la corriente no va a ser la misma en el circuito, provocando la salida que el escalonado no se dé de manera regular. Estos son errores de linealidad. Otro problema que podemos tener es el problema de compresión. ¿A qué se debe esto? Todas las fuentes de corriente que no son ideales tienen una impedancia en paralelo que no es infinita. Y en la medida en la que vamos aumentando la cantidad de fuentes de corriente en paralelo, todas sus impedancias se van incorporando también en paralelo, y como sabemos, el acumular impedancias en paralelo siempre hace que la impedancia total disminuya. Y entonces, en la medida en la que vamos incorporando todas estas fuentes, el escalamiento que debiera ser lo más ideal y lineal posible, se va comprimiendo, y esto provoca muchos errores a la salida. También tenemos errores dinámicos. ¿Qué significa esto? Estos errores dependen también de la frecuencia de operación del circuito. Acá podemos ver que existe un acople capacitivo entre el nodo de entrada de la fuente de corriente y la tensión que controla la corriente de este dispositivo. En la medida en la que aumenta la corriente, estos acoplamientos pueden perjudicar cada vez más el funcionamiento ideal de este circuito. Asimismo, de la misma forma en la que recién les comentaba que las fuentes de corriente tienen una impedancia en paralelo, la impedancia de tipo capacitiva es cada vez más baja a medida que aumenta la corriente. Y esto implica
que en la medida en la que aumenta la frecuencia de operación del circuito, esta impedancia baje cada vez más, ocasionando pérdidas de tensión cada vez más grandes a la salida. Y por supuesto, de la misma forma en la que en el ADC existían muchos errores debido a no idealidades del clock, en los circuitos de tipo DAC también existen. Esto se da cada vez más en la medida en la que aumenta la resolución y aumentan cada vez más las celdas de corriente y las celdas de llave, que son las encargadas de operar como corazón del circuito. Esto hace que sea necesario incorporar cada vez más buffers para llevar el clock a todas las partes del circuito, y un error que en la entrada de un buffer es casi despreciable, en la medida en la que se van aumentando la cantidad de buffers para llevar el clock a lugares más lejanos del dispositivo, este error se hace cada vez más severo. Acá podemos ver una implementación un poco más real de lo que sería un DAC. Vamos desde lo más simple, la idea no es profundizar demasiado. Acá tenemos las resistencias de pull-up que les comentaba al principio. Inmediatamente después vamos a tener el bloque que contiene todas las llaves que van a ser las encargadas de comunicar estas resistencias de pull-up con cada una de las fuentes de corriente de las que ya les hablé. Inmediatamente después tenemos el bloque de todas estas fuentes de corriente. Como les había comentado en algún momento, estas llaves y este circuito, lo mejor que podemos hacer es utilizarlo de forma diferencial para evitar otros errores sobre los que no voy a profundizar ahora. Entonces tenemos las resistencias de pull-up, las llaves que las comunican con las fuentes de corriente, y después tenemos todos los circuitos que son encargados de retener los datos y de controlar las llaves. No vamos a profundizar mucho en eso. También de manera opcional, que en realidad es deseable, tenemos que incluir bloques de compensación o de calibración sobre los que vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, habiendo terminado de hablar un poco sobre el dispositivo en sí, vamos a ver que tenemos el mismo problema que los conversores ADC. ¿Cuál es este problema? Que en la medida en la que querramos alcanzar velocidades más altas y trascender los límites del ancho de banda que estos dispositivos nos permiten, vamos a necesitar sí o sí trabajar con paralelismo. Las dos formas de generar paralelismo que existen actualmente son el paralelismo en tiempo, que es muy semejante a lo que comentaba Freddy al principio, y el paralelismo en frecuencia, como nos comentaba Leandro. A su vez, en tiempo tenemos un paralelismo lineal, que es el que actualmente gobierna o domina la industria, y es uno que no podemos reemplazar, porque siempre va a estar presente. Y a su vez tenemos un entrelazado no lineal, como por ejemplo podemos ver acá, que se genera a partir de un dispositivo no lineal que sea el encargado de comunicar las dos salidas de los sub-DACs en una misma para generar toda la información a la salida. Y bueno, por supuesto, finalmente tenemos el entrelazado en frecuencia, sobre el que voy a hablar un poco más adelante. En este diagrama podemos ver la relación de compromiso que existen entre estas topologías. Ya sabemos qué es el número efectivo de bits, sabemos qué es el ancho de banda y sabemos qué es la frecuencia de muestreo del dispositivo. Y acá podemos ver que según, que dependiendo de la arquitectura que elijamos, podemos alcanzar una relación de compromiso entre estas tres cosas. Asimismo, lo recomendable, por supuesto, es mezclar alguna de estas para poder trascender un poco más los límites posibles de nuestros circuitos. Acá tenemos algo muy semejante a lo que nos había mostrado Leandro, solo que hace el procedimiento inverso. Nosotros tenemos una banda ancha en el dominio digital que no podemos llegar a sintetizar con un solo conversor digital analógico y por ende es necesario que la partamos en bandas cada vez más chicas hasta que podamos sintetizarlas con los DACs que disponemos. Entonces, por medio de circuitos digitales vamos a generar la partición de esta banda, que luego vamos a sintetizar con conversores que sí pudimos implementar, y luego generar la reconstrucción en el dominio analógico. De la misma forma en la que nos comentaba Leandro, que existen muchos errores en el dominio analógico, como de cuadratura, de amplitud, de fase,
de skew, de respuesta en frecuencia, de ancho de banda. Todos esos errores se van a dar en la reconstrucción de la banda, generando que a la salida tengamos una información muy distinta de la que hubiéramos querido. Y por eso es necesario incorporar elementos de compensación o de calibración de todos estos errores. En el caso de los dispositivos DAX, como están en el transmisor, no tenemos un receptor que reciba toda esa información y trate de acomodarla para llegar a lo que originalmente esperábamos. Entonces va a ser necesario que en distintas partes del circuito, incluso también puede ser a la salida, tomemos ciertas mediciones que nos permitan ir corrigiendo todos estos errores que se dan a lo largo del funcionamiento de la operación del dispositivo. Para tener un ejemplo, vamos a decir que aquí tenemos un conversor de digital analógico y vamos a tomar ciertas mediciones a la salida que por medio de algoritmos nos permitan tomar decisiones que generen una corrección que impacte tanto en el núcleo del dispositivo o que impacte también por medio de redundancia en la salida directamente, o también, por supuesto, que impacte a modo de precompensación en la información digital que está entrando al dispositivo para ser llevada al mundo analógico. Entonces, con todo esto, en definitiva, y de la misma manera en la que nos comentaba Leandro recién, lo que queremos es llevar una constelación indescifrable, aquí hablando ya en el ámbito de las comunicaciones, porque sabemos que lo que queremos es transmitir información que sea inteligible por un receptor. Entonces, queremos llevar una constelación completamente deshecha a una constelación que permita que los datos lleguen de forma en la que puedan ser interpretados como originalmente hubiéramos querido. Y por supuesto, queremos que la comunicación no se interrumpa para ir generando estas compensaciones en el circuito, por lo que queremos que todo esto se realice en segundo plano. Y es ahí donde estamos con todo el grupo investigando para generar este tipo de correcciones en segundo plano, es decir, en background, para poder compensar todos estos dispositivos que nos permiten trascender cada vez más los límites físicos de implementación de los dispositivos que sirven para las comunicaciones óptico-coherentes. Ahora los dejo con Diego, que va a estar haciendo una introducción y un análisis teórico de lo que es el PLL o el circuito de lazo enganchado en fase, que es el que nos permite tener señales que sincronicen todos estos dispositivos sobre los que ya estuvimos charlando. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar al siguiente disertante, el ingeniero Diego Hernando. Muchas gracias, Agustín, por tu presentación y comentarnos el desarrollo de tu doctorado actual. Pasamos al ingeniero Hernando. Diego se graduó en la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Córdoba en el año 2018. Desde el año 2019 se desempeña como becario de posgrado en el grupo de microelectrónica y diseño analógico de Fundación Fulgor. Desde entonces se ha capacitado en el diseño analógico de circuitos integrados y ha colaborado en la elaboración de artículos presentados en conferencias internacionales y revistas científicas relevantes en el área. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de posgrado en el área de circuitos integrados de señal mixta, destinados a operar en sistemas de comunicación basados en tecnología óptica coherente. En particular, su línea de estudios se centra en el diseño de circuitos de sincronismo y generación de señales de reloj presentes en tales circuitos. Además, se encuentra realizando una pasantía en la empresa Inphi en el área de sistemas, implementando las investigaciones desarrolladas en este grupo de diseño analógico. Ahora sí, los dejo con Diego Hernando, quien llevará a cabo su presentación. Muchas gracias, Fer. Hola a todos. Bueno, como mencionó recién Agustín, es necesario generar señales de reloj para sincronizar todas estas arquitecturas paralelizadas, y para ello vamos a utilizar un circuito llamado lazo enganchado en fase, o PLL por sus siglas en inglés.
En su versión más simple, un PLL es un lazo de realimentación negativa que está formado por los siguientes bloques: un oscilador controlado por tensión, un detector de fase y un filtro analógico. El oscilador controlado por tensión nos va a generar una señal de salida que tiene una frecuencia variable en función de la tensión aplicada a su entrada. El detector de fase se va a encargar de medir la diferencia de fases entre sus señales de entrada y generar una señal de error proporcional a la diferencia de fase. Y por último, el filtro de lazo se va a encargar de traducir esta señal de error a una tensión que ajuste la frecuencia de oscilación del VCO. Entonces, como podemos ver, a medida que disminuye el error de fase entre la señal de referencia y la señal de salida del oscilador, disminuye el error generado por el detector de fase y se modifica la tensión aplicada al VCO. Esto es gracias a la realimentación negativa. Ahora, ¿para qué queremos utilizar nosotros un PLL? ¿Por qué no aplicamos directamente un oscilador a nuestro sistema? El problema que tenemos es que si tenemos directamente el oscilador aplicado a nuestro sistema, que puede ser como por ejemplo acá un microprocesador o las arquitecturas que mencionaron anteriormente mis compañeros, es que la frecuencia de salida del oscilador puede variar, por ejemplo, debido a variaciones de la temperatura ambiente o por errores de fase propios del oscilador. Lo que hace que a la larga la frecuencia de operación de nuestro sistema sea incorrecta. Entonces, por medio de un PLL nosotros podemos sincronizar la frecuencia de operación de nuestro reloj a una referencia que consideremos estable. Este esquema básico de PLL es lo que se denomina un PLL tipo 1, porque si analizamos su función de transferencia vamos a ver que contiene un único integrador. Al ser la versión más simple de PLL, presenta una serie de limitaciones, principalmente la dependencia de la estabilidad con la frecuencia de corte del lazo, la frecuencia de corte del filtro de lazo, y la ganancia de los bloques de detector de fase y el oscilador controlado por tensión. Como se puede ver en este gráfico, si nosotros, por ejemplo, aumentamos la ganancia del detector de fase o del oscilador, vamos a estar aumentando la respuesta en magnitud del PLL, haciendo que se corra la frecuencia de ganancia unitaria, haciendo que ésta aumente. El problema es que la respuesta en fase de nuestro PLL no se va a ver modificada, haciendo que disminuya el margen de fase de nuestro lazo. Esto va a llevar a que el sistema sea más inestable. Y la otra alimentación que presenta este tipo de PLLs se debe principalmente al detector de fase, el cual solamente rastrea diferencias de fase entre sus señales de entrada y no puede reaccionar de forma correcta ante diferencias entre las frecuencias de sus señales de entrada. Esto hace que si la frecuencia de salida del PLL es muy diferente a la frecuencia de entrada, el lazo enganchado en fase pueda no sincronizar las fases de estas señales, haciendo que el sistema no funcione correctamente. Entonces, se presenta una nueva arquitectura de PLL denominada PLL tipo 2, en las cuales se reemplaza el detector de fase por un detector de fase frecuencia y una bomba de carga. El detector de fase frecuencia nos va a permitir no solamente rastrear diferencias de fase entre la señal de salida del PLL y la señal de referencia, sino también nos va a permitir corregir errores en la frecuencia de estas dos señales. Una vez que el funcionamiento de este bloque inicialmente es como un detector de frecuencia, es decir, que si la frecuencia entre nuestras señales es muy distinta, primero va a generar una señal de error que se va a encargar de acercar la señal del oscilador a la señal de referencia y luego va a comportarse como un detector de fase, sincronizando las fases de nuestras señales de entrada.
La bomba de carga es un circuito que inyecta o quita corriente por un determinado tiempo. Y esto nos va a permitir compensar las limitaciones de estabilidad del PLL tipo 1. Supongamos que nosotros tenemos una señal de referencia que está adelantando en fase a nuestra señal de salida del PLL. Esto va a generar que la salida del detector fase de frecuencia QA se ponga en alto, haciendo que la bomba de carga inyecte corriente al filtro de lazo, por lo que aumenta la tensión de control del VCO, haciendo que éste adelante su fase. Si por el contrario ahora la frecuencia de salida del oscilador es la que adelanta a la frecuencia de referencia, la señal QB es la que se va a poner en alto, haciendo que nuestra fuente de corriente I2 quite cargas al filtro de lazo, disminuyendo la tensión aplicada al VCO, haciendo que éste atrase su fase. Una vez que el lazo está enganchado en fase, la bomba de carga no va a inyectar ninguna carga neta al filtro de lazo, haciendo que se mantenga constante la tensión de control del VCO y por lo tanto se mantenga constante la frecuencia y la fase de la señal de salida del oscilador. Una de las principales aplicaciones de los PLL es como sintetizadores de frecuencia, no solamente para sincronizar frecuencias. Para sintetizar frecuencias lo que hacemos es utilizar un VCO cuya frecuencia central sea la frecuencia de salida deseada y además añadimos un divisor de frecuencias en el lazo de realimentación. Esto nos va a permitir generar señales, frecuencias de salida frecuencia de salida a partir de una referencia de menor frecuencia, ya que la señal de salida va a pasar a ser el producto entre el factor de división del divisor en frecuencias por la frecuencia de entrada. Además, utilizar un divisor de frecuencias nos permite obtener una salida programable, ya que modificando el módulo del divisor podemos cambiar la frecuencia de salida. En grandes rasgos, los sintetizadores de frecuencias se pueden clasificar en sintetizadores de n entero o de n fraccional. Esto implica que si nuestro módulo de división es entero, la frecuencia de salida del PLL va a ser un múltiplo entero de la frecuencia de entrada y los saltos en frecuencia que se van a poder generar van a ser múltiplos de la frecuencia de referencia. Mientras que si se utiliza un factor n fraccional, lo que se hace es modular el factor de división del PLL haciendo que durante un número de ciclos se utilice un divisor cuyo valor es n y durante otro número de ciclos se utilice un valor n más 1. Lo que hace que a la larga el promedio del módulo del divisor sea un número fraccional. Esto nos permite generar saltos más pequeños entre las frecuencias de salida e independizar este salto de frecuencias de la frecuencia de referencia. Los principales problemas que nos encontramos a la hora de diseñar PLLs están relacionados con el ruido de fase y el jitter, como ya vimos, afectan a todos los sistemas. Las principales fuentes de ruido en un PLL son el ruido de fase propio del VCO y el ruido de fase de la referencia utilizada para sincronizar nuestro oscilador. Por otro lado, el ruido de estos bloques se va a ver afectado por la función de transferencia del PLL, la cual tiene una respuesta pasabajos. Si analizamos primero qué sucede con el ruido de fase debido a la contribución del oscilador, vamos a ver primero que
El ruido de fase propio de un oscilador tiene este comportamiento que se observa en la línea gris, el cual disminuye conforme aumenta la frecuencia de oscilación. Y si nosotros analizamos qué sucede con el ruido de salida del PLL debido al ruido del oscilador, vamos a ver que el PLL tiene un comportamiento pasa altos. Es decir, que va a poder compensar correctamente desviaciones de fase de baja frecuencia, pero no va a poder hacer mucho ante variaciones de fase de alta frecuencia. Entonces, cuando analizamos el ruido de salida en su totalidad del PLL, vamos a ver que mientras mayor sea el ancho de banda del lazo del PLL, menor va a ser la contribución del ruido de fase del oscilador al ruido total del PLL. Ahora, cuando analizamos qué sucede con el ruido de fase de la referencia del PLL, vamos a ver que este ruido se ve amplificado en n cuadrado veces, siendo n el módulo del divisor del PLL. Y si analizamos los espectros, vamos a ver que mientras menor sea el ancho de banda del lazo del PLL, menor va a ser la contribución de ruido de la referencia. Este comportamiento es opuesto a lo que vimos recién con el ruido de fase del oscilador. Entonces aquí es donde se genera una relación de compromiso a la hora de diseñar nuestros PLLs. Una solución que se viene implementando es generar, por un lado, un PLL de referencia, el cual tiene un bajo ancho de banda para poder suprimir correctamente el ruido de fase producido por nuestra frecuencia de referencia y que además tiene un oscilador de bajo ruido de fase. Esta señal generada por este PLL de referencia luego va a ser aplicada a otro PLL que va a trabajar a mayor frecuencia y con un mayor ancho de banda para suprimir el ruido de fase contribuido por el VCO de ese segundo PLL. Y ya que la salida de nuestro primer PLL va a ser de bajo ruido de fase porque fue implementado con un primer PLL. A continuación, los chicos van a presentarles los chips diseñados por este grupo de investigación. Muchas gracias. Muy bien, para finalizar con esta sesión con esta presentación, les queremos presentar a los chips diseñados por el grupo. Se desarrollaron 3 prototipos, lo que tienen en común entre los 3, que son entrelazados en el tiempo, las 3 arquitecturas, y los sub-ADC de cada prototipo son del tipo aproximaciones sucesivas o tipo SAR. El primer prototipo corresponde a la tesis doctoral del doctor Benjamín Reyes. Se realizó con la colaboración de otros 3 becarios que estaban haciendo tesis de grado. El chip implementado tiene los siguientes especificaciones. Tiene 6 bits de resolución, 2 gigasamples por segundo de tasa de muestreo y un área efectiva de 3.5 milímetros por 3 milímetros. A su vez consume una potencia de 192 milivatios. Este trabajo permitió diversas publicaciones científicas, 3 artículos en revistas, 2 publicaciones en conferencias internacionales y 3 pósteres en la Escuela Argentina de Microelectrónica. El siguiente prototipo corresponde también a un conversor analógico digital de entrelazado en el tiempo, ya en este caso con una resolución de 8 bits y 3.2 gigasamples por segundo de tasa de muestreo. A su vez, el área reducida a 2 milímetros por 2 milímetros con un consumo de 260 milivatios. Esto fue parte del trabajo de investigación postdoctoral del doctor Reyes y fue parte de la tesis de grado de Freddy, Agustín y mía. Esto generó una conferencia internacional que salió
obtuvo el premio a Mejor Paper, y también recibimos la invitación en esa misma conferencia para publicar un artículo en revista de TCAS, de IEEE. El último prototipo diseñado es también con la misma resolución que el anterior, de 8 bits, pero en este caso con 4 GB sample por segundo de tasa de muestreo, la misma área de 2 milímetros por 2 milímetros, pero como se rediseñó todo lo que es el sub-ADC de tipo SAR, el consumo bajó a 172 milivatios. Este prototipo también fue parte de 3 tesis de grado, en este caso de UNC. Se generó una publicación en una conferencia y están en preparación 2 artículos en revista. Bien, acá se muestran unas imágenes de lo que fue el último prototipo. En la primera imagen se puede observar el layout o la disposición física de todo lo que serían todos los transistores y todo el ruteo del mismo. Así es como se vería ya en el software de diseño de layout. En la siguiente tenemos una foto de una foto del chip. Esto fue sacado con instrumentación de UNC, de FAMAF. En la tercera foto, bueno, está la disposición del integrado sin la tapa, donde se puede observar ahí todo lo que es el ruteo desde el silicio hacia los pads del encapsulado. Después tenemos una imagen ahí del tamaño real, como se ve sobre un dedo. Entonces, para apreciar el tamaño que tiene el silicio, o sea, sería todo lo que sería la parte activa del integrado. Bueno, y finalmente tenemos también en el último una foto ahí de lo que sería ya el encapsulado también. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora responderemos algunas de sus preguntas. Bien, acá Pablo Narváez consulta sobre qué tipo de filtro pasa bajos se emplea a la entrada de ADC. Ahí tendría que ser, no sé si está hablando de frequency interleaving, o que ahí vimos un par de filtros pasa abajo, no sé si se refería Sí, a eso. generalmente en las implementaciones de ADC no se utilizan filtros pasa abajo a la entrada. En lo que cuando hablamos de frequency interleaving de filtros, estos generalmente se utilizan para modelar lo que es el ancho de banda de la señal de entrada. Por lo menos en lo que estoy investigando nosotros, no se requeriría un filtro de entrada pasa abajo antes de los ADC. Simplemente teniendo ADC que tengan un ancho de banda con el esperado, ya con eso alcanzaría ya por las compensaciones que nosotros proponemos, ¿no? También consultan qué nodo tecnológico utilizan. Bien, ahí por ejemplo, para los chips que diseñamos en el grupo, se utilizó tecnología de 130 nanómetros. Que bueno, esa tecnología viene de aproximadamente los años, o estaba en auge en los años 2001, 2002 me parece, si no me equivoco. Fermín Scaliti pregunta, ¿por qué se producen los saltos no homogéneos en los DAC? Paréntesis, si alguno quiere hacer una pregunta que no se pueda escribir, lo pueden habilitar el micrófono y preguntar ustedes mismos. O sea, pueden escribirlo o pueden preguntar ustedes, pedir la palabra y preguntarlo. Aclaro por si no quedó claro. Ahora sí volvemos a la pregunta. ¿Por qué se producen los saltos no homogéneos en los DAC? Ahí estoy presentando, no sé si se ve,
Te doy uno de los ejemplos que puede ocasionar este tipo de problemas. Vuelvo a lo que había comentado un poco antes. La fuente de corriente depende de la tensión que hay entre su compuerta y el surtidor, y también del tamaño del transistor, la relación W sobre L. Si se supone que estas dos fuentes de corriente debieran ser iguales para generar el mismo salto, y yo tengo una tensión acá en la compuerta, la misma tensión en la compuerta de la otra, pero la masa de todo el circuito, la referencia, está acá, y entre estos dos surtidores tengo una resistencia no despreciable, la caída de tensión en esta resistencia va a ser igual a la multiplicación de la corriente que circula por este transistor multiplicado por esta resistencia. Esa diferencia de tensión va a ocasionar que, en definitiva, para este transistor no circule la misma corriente, ¿sí? Y cuando yo conecte este transistor a las resistencias de pull-up, voy a tener un escalón. Inmediatamente después, cuando conecte este otro a las resistencias, ese escalón no va a ser exactamente igual al anterior. Eso es más o menos lo que se puede ver acá. Sí, hola Agustín, permiso. Mi pregunta iba más con la filmina anterior, en donde tenés los convertidores binarios que tenés I, 2I, 4I y así, hasta Bien, toda la N-1. Ahí no entendí por qué se da ese salto en ese tipo y por qué en el otro no. perfecto. O sea, porque los dos tendrían los errores de ese que me dijiste de la resistencia. Buenísimo, te comento. En este caso, vos imaginate que acá las fuentes de corriente escalan de manera binaria. Y cuando vos subís la resolución, suponete el bit más significativo, esa fuente de corriente tiene que ser muy grande, porque tiene que ser equivalente a la suma de todas las anteriores, ¿sí? Eso es lo que implica el escalamiento binario. Entonces, como se puede ver acá, vos acá tenés este escalón que es el resultante de sumar las corrientes de todos los bits menos significativos. Si hay un pequeño error en, por ejemplo, la tensión que configura la corriente de la última fuente que se suma, al ser la más grande, si ese error hace que la corriente sea más grande que la debida o más chica, proporcionalmente degrada más a la salida. Esa es la razón. El escalamiento binario, en proporción, los mismatch, generan peores errores o peores comportamientos a la salida. En cambio, si vos Perfecto. Sí, sí. muchas fuentes iguales y tienen errores, los errores proporcionalmente van a ser mucho menores. Esa es principalmente la razón. Claro, no es lo mismo un 1% en una corriente de 0,1 amper que en una corriente de 10 amper. O sea, por tirar un número, ¿no? Tal cual, exactamente eso. Está, perfecto, gracias. No, gracias a vos. Cristian Bruña, primero que los felicita a todos por la presentación y también pregunta qué software se emplea para el diseño e implementación. Bueno, en general el software que se dispone, digamos, es muy acotado, no son demasiadas las empresas que brindan las herramientas, digamos, de diseño. Los nombres por ahí más importantes son Cadence, Synopsys, Mentor también. Y también hay algunas herramientas de tipo libre o de uso gratuito, que son las de, ¿cómo es? Las de Linear Technologies, que es LTSpice, para hacer las simulaciones. Electric, K-Layout es otra herramienta también que se utiliza para visualizar ya lo que es disposición física. Esos, digamos, serían los... No sé si me olvido ahí, alguno de los chicos me aporta algo, alguna otra herramienta. Todo eso hablando de a nivel transistor, ¿no? Después por ahí para hacer algunas pruebas de concepto, bueno, uno ya puede modelar, ¿sí? los circuitos o los sistemas con, bueno, MATLAB, Python, C o, bueno, todos esos otros lenguajes ya de más alto nivel, obviamente.
Ramiro Javier Rossi pregunta, ¿emplear un ring oscilador de bajo ruido y baja variación con la temperatura no es una alternativa más práctica al PLL? ¿O recomendarían siempre el uso de PLL? Va a depender un poco también de la aplicación que uno quiera realizar con el oscilador. Por ejemplo, en el caso nuestro acá en el grupo, estamos investigando la forma de generar señales de croquis y sincronismo para estas arquitecturas nuevas que proponen los chicos para la implementación de ADC y DAC, y se necesitarían relojes de alta velocidad, que por un lado con un ring oscillator va a ser complicado lograr esas frecuencias de oscilación, y por lo que se debería implementar un oscilador con un tanque LC, los cuales presentan mucho mayor ruido de fase, y por ende la frecuencia de salida va a estar variando constantemente. Entonces sí o sí necesitarías implementar un PLL en ese caso. Por otro lado, no usar un PLL va a hacer que pierdas control sobre la variación de la fase de tu oscilador, que por más que sea un ring oscillator de bajo ruido, a la larga va a terminar variando su fase de oscilación. También comenta Fermín, si no usan FPV en el ADC, ¿no corren riesgo de aliasing? Bueno, es buena la pregunta. Sí, se correría riesgo de aliasing, pero por ahí estamos dando por entendido que estamos en una aplicación de ultra alta velocidad, donde ahí empiezan a jugar efectos como por ejemplo el encapsulado, las conexiones del encapsulado a la placa, las conexiones del encapsulado al silicio. Todo eso va limitando lo que es el ancho de banda. Sí, se puede modelar como filtros pasa abajo, que en definitiva son lo que vienen que a determinadas frecuencias, obviamente, son los que limitan el ancho de banda que uno puede tener a la entrada. Te digo una cosa, por ejemplo, los chips, la segunda generación de chip que teníamos nosotros, que tenemos, digamos, en el grupo que diseñamos, tiene una frecuencia de muestreo de 3.2 gigas, gigasamples por segundo. Pero en las mediciones que nosotros realizamos, bueno, toda la cadena esta de PCB, soldadura, encapsulado y todo eso, la medición resultante del ancho de banda de ese chip resultó que estaba en el torno a gigahertz. Entonces, y nosotros ahí no agregamos, digamos, ningún tipo de elemento de filtrado pasa abajo anti-alias. Ya exactamente como decías ahí, no sé quién comentó, la naturaleza misma de todo el conexionado es de pasa abajo. Otro sería el caso, por ejemplo, de un circuito ADC de, no sé, del orden de los 100 megas, por ejemplo, o incluso más bajo. Un valor bajo puede ser un megasamples por segundo. Ahí sí lo que tenés es que el ancho de banda de la cadena de PCB, soldaduras, etcétera, es mucho más grande, digamos, que la frecuencia de muestreo que vos estás operando. Y lo que haría que sí, que las señales que están por encima de tu Nyquist sean adquiridas por el ADC y que te produzca un aliasing. Entonces, uno tiene que tener en cuenta eso. A la hora de nosotros diseñar tipos de ADC de alta frecuencia, bueno, eso es una limitación por ahí más que una necesidad, la del filtro pasa abajo. Gracias por la pregunta, está bueno. Guillermo consulta qué configuración de oscilador usan en el VCO y si lo controlan usando un solo MOS como varactor o con mutación de varios MOS varactor. Bien. Por ahora yo he estado haciendo pruebas con VCOs diferenciales con tanque LC. También estuve haciendo pruebas con ring oscillator, pero para altas frecuencias, principalmente los VCO con tanque LC. Y respecto a lo de utilizar MOS como varactores, todo depende qué rango de sintonización quieras tener.
utilizando un solo varactor vas a tener un rango limitado de sintonización, y si utilizas un banco de varactores, por ejemplo, vas a poder hacer un oscilador mucho más sintonizable. No sé si se entiende. Otra de las preguntas que hace Tomás, ¿sería viable utilizar DAC de los mencionados dentro de los bloques de ADC al ser de aproximaciones sucesivas? Bueno, Dale vos, Freddy. no, digo, podemos dar esta respuesta medio compartida. Podría decirte que no, si los ADC de aproximaciones sucesivas se usaran a frecuencias ultra altas, digamos. Ahí de alguna forma habría que diseñar algún DAC que opere a la frecuencia que quiere, que necesita el ADC de aproximaciones sucesivas. Pero como vimos, la ventaja que tiene el ADC de tiempo entrelazado es que podemos usar todos circuitos operando a menor frecuencia. Entonces, para esa aplicación, digamos, con un DAC como los que comentó Agustín al principio, una celda básica DAC, con su cierta complejidad, es suficiente, digamos. Además de que cambie un poco la topología, ahí ya empiezan a entrar en juego otras cuestiones. No sé si Agus querés redondear algo más de esto. Uno de los principales inconvenientes que traería usar este tipo de DACs es el tema del consumo, porque, a ver si vamos a... No sé si se está viendo. Acá les comenté que el tipo de celda que se utiliza para conectar las resistencias de pull-up con las fuentes de corriente son diferenciales. Entonces la fuente de corriente está siempre drenando corriente, solo que esa corriente se redirige. Eso hace que el consumo de este tipo de arquitecturas no sea despreciable como sí lo es el tipo de DAC que se implementa en los conversores de tipo SAR, por ejemplo, que es por lo general capacitivo. Sobre eso Freddy puede dar más detalles, pero básicamente incorporar un DAC de estas características a los SARs sobre los que comentó Freddy harían que el factor de mérito disminuya muchísimo. Esa es la principal problemática, en mi opinión. Bien, la siguiente pregunta es de Alberto Bahía. Con respecto a los ADC-TI a frecuencias más altas, conviene usar ADC en paralelo, pero también estoy aumentando el consumo de energía. ¿Qué tanta energía ahorro en lugar de usar un solo ADC de mayor frecuencia en lugar de varios en paralelo de menor frecuencia? ¿Cómo se cuantifica? A ver, sí, es cierto que al usar varios ADC, sí vas acumulando, digamos, el consumo, pero en la suma general, si se quiere, de todo, es mucho más eficiente, ¿sí? Utilizar el paralelismo en este tipo de circuitos. Uno de los ejemplos que te puedo comentar o en cuál impacta más puede ser en el tema de los comparadores, ya que el mismo, en cierta medida, es uno de los cuellos de botella, digamos, del diseño de los conversores de baja velocidad que después se terminan usando en ADC-TI. Y me preguntas, ¿cómo se cuantifica eso? Bueno, ahí la cuestión es que está bien, estás subiendo el consumo, pero al mismo tiempo estás subiendo la velocidad. Entonces, si te acordás, habíamos al principio, no sé si puedo presentar un poco, habíamos hablado, igual no es algo muy gráfico, para que no lo tengo. Eso, hablamos de la figura de mérito. Vos fíjate que la figura de mérito pondera consumo y
y frecuencia de muestreo. Es una forma por ahí de independizarnos de estas cuestiones de paralelismo, de frecuencia de operación y de resolución. La idea es siempre diseñar, y esta medida nos da o esta variable o este parámetro, digamos, nos da una medida de qué tan eficiente es en la conversión. Entonces, ¿cuál es la idea? Uno escala, está bien, escala en consumo porque va acumulando más conversores, pero también va escalando en frecuencia, porque la frecuencia de operación se va también multiplicando por la cantidad de conversores. Entonces, en eficiencia, digamos, estaríamos hablando en los mismos términos. No sé si se entiende que el objetivo acá es maximizar la eficiencia de la conversión. Es cierto, eso es cierto que vamos a subir el consumo, pero también estamos subiendo la frecuencia de operación. No sé si respondí la pregunta como la habías planteado. Bien, gracias, Alberto. Bueno, no tenemos más preguntas ni en YouTube ni en el Meet para responder. Así que, bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Agustín, Leandro y Freddy, por estas presentaciones. Como comenté al principio, la idea es continuar con esta serie de workshops. La refería a microelectrónica, queda todavía una sesión más, una tercera sesión, que va a estar a cargo del ingeniero James Kunst y que se dedica a la óptica integrada y a la fotónica en silicio. Entonces, para la próxima sesión, que está reservada para 15 días de esta fecha, para el día 17 de octubre, se estará analizando la introducción a los circuitos integrados ópticos y a la fotónica en silicio. Se estará viendo la aplicación en telecomunicaciones, en los circuitos ópticos pasivos, viendo el interferómetro de match sender y los resonadores de anillo, y también los circuitos ópticos activos con los moduladores ópticos. ¿Sí? Sabemos que esta tecnología es nueva, que se está estudiando todavía, entonces la idea es desde Fundación poder mostrarles los avances que se tienen desde Argentina y desde Córdoba respecto a estas investigaciones. Así que los esperamos el próximo 17 de octubre a que se sumen. Le vamos a estar mandando por correo electrónico toda la información de la misma. Y también a aquellos que todavía no se hayan inscrito o no hayan llenado el formulario para anotarse los próximos. ¿Sí? La idea es continuar con otras temáticas que se ven en Fundación para poder actualizarse y para poder tener todo el cronograma completo. Nos pueden escribir por correo electrónico entrando a la página fundacionfulgor.org.ar o bien llenando con sus datos el formulario que les llega por correo electrónico. De esa manera mantendremos el contacto, les podremos seguir informando y también compartiendo esta información, las publicaciones y también el video de estos workshops que estamos organizando desde Fundación Fulgor. Así que muchas gracias a los disertantes, muchas gracias a ustedes por la paciencia y por permanecer durante todo el workshop, y quien necesite comunicarse con nosotros puede hacerlo por los medios ya indicados. Así que muchas gracias y los esperamos el próximo 17 de octubre para seguir formándonos en microelectrónica. Gracias chicos, gracias Mario, Oscar, Gracias, Fer. impulsores de todo esto, por estar presentes y bueno, nos encontramos dentro de 15 días. Adiós. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Un gran saludo para todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.